estas cosas. Les invito ahora a que vayamos al libro más corto del Antiguo Testamento. Usted lo sabe, ya lo buscó. Bueno, la pantalla le ayudó ahí. El libro más corto del Antiguo Testamento, con apenas 21 versículos. Hay creyentes que le encantan estos tipos de libros, que lo leen rápido, pero cuando se está leyendo Génesis, Éxodo, Levítico, ahí sí hay capítulo y versículo. Pero toda la escritura es inspirada por Dios. La misma importancia que usted le da a Génesis, hay que dársela a Abdías. ¿Sabía usted eso? Porque los profetas menores regularmente, algunos creyentes entienden que no tienen mucho que dar. Y de hecho, si se pierde algo en su Biblia, posiblemente por ahí es que aparece, porque son los libros menos usados, desafortunadamente. Sin embargo, hoy vamos a ver una tremenda enseñanza que nos da este libro para cada uno de nosotros. Lo estuvimos leyendo al principio, pero solamente voy a leer los primeros versículos ahora para poder hablar sobre un tema que nos debe a nosotros llamar la atención y que está implícito en lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Leo en otra versión, Abdías capítulo 1. Hemos oído un mensaje del Señor, que un embajador fue enviado a las naciones para decir: prepárense todos, convoquemos a nuestros ejércitos y ataquemos a Edom. El Señor dice a Edom: te haré pequeña entre las naciones, serás muy despreciada, has sido engañada por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Te preguntas con arrogancia. Pero cuando te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. Padre amado, gracias te damos. Gracias porque si hoy estamos de pie ha sido por tu voluntad. Gracias porque tu mano nos sostiene, tu espíritu nos alienta y siempre en victoria nos llevas. Qué bueno es poder congregarnos en tu nombre para lo mejor. Quita de nosotros en este momento cualquier preocupación, cualquier cosa que impida, Señor, el poder escuchar atentamente tu palabra. Oh Señor, necesitamos más que nunca no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Y en este libro de Abdías podemos observar, Padre Santo, tantas cosas que necesitamos como creyentes corregir para poder manifestar el amor hacia los demás. Un amor ágape, un amor incondicional, que no se basa, Señor, en emociones. Y qué bueno que ese amor proviene de Dios. Oh Padre Santo, guíanos y rogamos que sea tu Espíritu Santo que nos ilumine y nos permita hablar tu palabra con denuedo, entendiendo, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Y para esto, ¿quién es suficiente? Ayúdanos a que podamos sustituir estas cosas que veremos ahora por las que realmente te agradan, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Como bien dije, hermanos, hace un momento, el libro de Abdías es el más corto de todo el Antiguo Testamento. Todo lo que sabemos acerca de Abdías se deduce de su mismo libro. Su nombre significa el siervo de Jehová, algo muy común entre los hebreos, poner nombre a sus hijos con relación a Dios o a Jehová en este caso. Hay un personaje que la Biblia lo menciona en 1 de Reyes 18,
que era mayordomo del rey Acab, que también llevaba como nombre Abdías. Sin embargo, algunos entienden que este personaje Abdías evidentemente se refiere a otro, pero que llevaba el mismo nombre. Y una razón era que era muy común el nombre Abdías entre los hebreos. Pero también Abdías en este libro, como estamos viendo ahora, menciona el día en que Jerusalén fue destruida y capturada por ejércitos extranjeros, algo que sucedió tiempos después de Elías y Eliseo, donde el rey Acab estaba todavía vigente para esos tiempos. Por lo que la mayoría de los estudiosos creen que el autor de este libro fue contemporáneo a profetas que vivieron y hablaron de lo mismo. En este caso, el profeta Jeremías, conocido como el último de los profetas antes de que fuese llevada cautiva Jerusalén, que es lo que se narra aquí. El libro de Abdías, amados hermanos, relata la historia de dos naciones, la nación de Israel y la nación de Edom, el país al sur de la región de Israel, el Negev, como se le llama. Usted y yo conocemos una historia que desde pequeño nos enseñaron. Cuando Rebeca salió embarazada luego de tantos años como estéril, y Dios le dio la gracia de salir embarazada, su esposo Isaac había orado, en su vientre habían dos naciones. En el momento ella no sabía nada de esto, pero ya usted sabe que había una lucha tremenda entre Jacob y Esaú. Desde el vientre de su madre ellos estaban en peleas uno con el otro, y cuando Rebeca, que no sabía qué pasaba en su cuerpo, dice la palabra de Dios que se le dijo claramente: el mayor servirá al menor. Una profecía que habría de cumplirse a lo largo de la historia. Pero ustedes saben muy bien que ya luego que ellos nacen siendo pequeños y van creciendo, hay un episodio muy famoso, y es cuando Esaú regresa del campo y Jacob prepara ¿qué? Si fuera usted diría, bueno, mi plato favorito. Pero como Esaú llegó con mucha hambre, cualquier cosa podía parecer deliciosa en ese momento. Pero en este caso, ese guiso no fue simplemente por prepararlo, había un propósito allí. Véndeme tu primogenitura. Y bueno, llegaron a un acuerdo ahí. Hasta el sol de hoy, o bueno, a lo largo de la historia, ese debate y ese problema se mantuvo entre estas dos naciones. A partir de ahí, a Esaú se le llamó Edom, significa rojo, y sus descendientes se llamaron los edomitas. Pero ustedes saben que el nombre a Jacob se le cambió. El Señor le puso Israel, y de ahí en adelante viene el pueblo de Israel. En algunas ocasiones los libros poéticos, para referirse al pueblo de Israel, le llaman Jacob solamente, o los hijos de Jacob. Pero en sentido general escuchamos el pueblo de Israel. Estos dos pueblos fueron enemigos acérrimos a lo largo del tiempo. En un pasaje famoso en Números capítulo 20, que no lo vamos a leer por causa del tiempo, Edom ocupaba un lugar estratégico en la ruta hacia el importante puerto de Ela en el Mar Rojo, y en una ocasión que ellos tenían que pasar por ahí, ya ustedes saben lo que pasó, ocasionó pleitos con esa nación. Pero el odio aumentó, y eso aquí se va a narrar en el libro de Abdías, por la colaboración de los edomitas prestándole a Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando fueron a invadir a Judá, los descendientes de Israel. Recuerden que el reino se dividió, para que no haya confusión. El reino se dividió, y las tribus del norte, entre las cuales estaban las 10 demás tribus, y del otro lado el reino del sur,
que estaba, o el reino de Judá, como se le llama, estaba Benjamín y los levitas que se contaban aparte, sirviendo de aquel lado. El reino se había dividido. Cuando hablamos de Judá, usted entiende que es ese reino que todavía, cuando los asirios se llevaron cautivo a Israel y hicieron de todo, casi 300 años después siguió Judá reinando, pero igual se corrompieron y el Señor había dictado juicio hacia ellos. Sin embargo, en esta ocasión, lo que narra el libro de Abdías es precisamente el juicio de Dios hacia los edomitas por el duro trato que le habían dado también al pueblo cuando iban siendo llevados cautivos de los babilonios. Imagínense usted pensando en el origen de estas dos naciones, entre Jacob y Esaú, y que al final terminaran de una manera tan triste y tan dolorosa. Personas que eran hermanos y que sus descendientes no podían verse la cara porque se mataban unos con otros. Eso pasa en muchos contextos también familiares, pero sin duda alguna uno de los antagonismos más fuertes entre dos familias los encontramos aquí, entre los edomitas y los israelitas. El motivo que se diera esta profecía en Abdías obedece a un trato no fraternal que dispensaron estos edomitas y que usted lo va a ver ahora, porque en el libro de Abdías, en la Reina Valera que usted tiene allí, se repite varias veces: no debiste, no debiste, no debiste. Un reproche directamente de Dios a esa mala actitud que hubo en ellos. Y esa actitud de Edom es prácticamente la misma que se muestra a lo largo de los siglos. Cuando hay ausencia de amor, se manifiesta el orgullo de Edom. Por eso, ese es el tema que quiero hablar con cada uno de ustedes en el día de hoy: el orgullo de Edom. Cuidado, si el mismo orgullo de Edom nos lleva a nosotros a tratar a nuestros hermanos en la fe o aún a nuestros vecinos de la misma manera. Por eso vamos a ver aquí 5 formas en que los edomitas reflejaron su orgullo y que al final se tradujo en un trato horrible hacia el pueblo de Israel. Número 1, la autosuficiencia. Leamos los versículos 3 al 4 de Abdías. Abdías solamente tiene un solo capítulo. Miren lo que dice los versículos 3 al 4. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. ¿Qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Lo primero que vemos aquí en estos versículos es que había un problema serio en esta nación, y uno de ellos era la autosuficiencia. Lo que se narra aquí sobre su morada, dice que tú que moras en las hendiduras de las peñas, es una referencia muy literal a la ubicación geográfica donde ellos estaban. Se dice que para llegar a su capital había que pasar por enormes fisuras de 1 milla o a través de rocas, y había un estrecho desfiladero de poca anchura que llevaba a un lugar abierto donde habían templos tallados en la roca, gigantes templos con puertas de hasta 15 metros, se dice allí que había de altura. Y ellos, dentro de esa ubicación geográfica, de alguna manera u otra, se consideraban intocables. Se consideraban que de ahí nadie lo podía invadir, y si lo hacían, tendrían que coger mucha lucha para llegar ahí. Ustedes se han fijado, y trayendo un poquito
a personas hoy día que prefieren ocultarse, vivir en lugares donde es difícil acceso. ¿No lo ha visto eso? Para sentirse seguro, para sentirse que por ahí nadie va a ir, si llegan es con helicóptero y si no llegan, bueno. Sin embargo, ¿sabe qué dijo el salmista en una ocasión? ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde? Y mencionó arriba, abajo, donde sea. Los edomitas pensaban que por su ubicación ya nadie lo podía invadir. La soberbia, dice el texto, la soberbia de tu corazón te ha engañado. El orgullo engaña, hermanos. El orgullo es engañoso, porque el mismo Señor le habla a esta gente sobre esta autosuficiencia, que aunque no solamente donde ellos estaban, no, eso era algo sencillo, vamos a decir. Dice, si hicieran su nido, ¿dónde? En las estrellas, allá arriba, en lo más alto, si pusieran su nido, dice la Biblia, de ahí te derribaré, dice Jehová. No hay orgullo en esta tierra, no hay hombre o ser humano que llegue tan alto que Dios no lo pueda derribar. El que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Ellos ahora estaban frotándose la mano y gozando, disfrutando eso. Pero ya finalizando el libro de Abdías, dice lo que le iba a pasar. Pocos años después, 312 antes de Cristo, llegaron los romanos. Y ya ustedes saben lo que hicieron los romanos cuando llegaron como imperio. Destruyeron ciudades y acabaron con poblados, porque ellos se estaban instaurando como un nuevo imperio. Y entre ese grupo se fueron los edomitas. Pero ahora, en este momento, no se iba a ejecutar esto. Ya lo sabemos por la historia. En el momento ellos están ahora celebrando y disfrutando el fracaso de los otros, porque se estaban llevando cautivos a sus enemigos, al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hace el orgullo en esta nación? Los hace ellos creerse autosuficientes. Y yo les digo, mis amados, tengamos mucho cuidado si el orgullo nos esté afectando en nuestra vida. Como hablábamos hace un momento, el orgullo es tan engañoso que hay personas que no saben si son orgullosos o no. Y no estamos hablando de orgullo en el sentido positivo con un 10% que se usa regularmente, el orgullo de sentirse satisfecho de haber alcanzado una meta, o de ser dominicano, o de cualquier otra cosa, de ser de otro país. No estamos hablando de ese orgullo, estamos hablando del orgullo que tiene que ver con ese sentir de cada persona, donde entiende que es superior a los demás. Y a veces pensamos que hay personas que son orgullosas por lo que tienen, no necesariamente. Usted y yo sabemos que hay pobres que son más orgullosos que ricos, y que no se basan en posesiones, sino que llegan a un punto en su vida que son mejores que todo el mundo. Usted ahora mismo habla y dice, mira, yo preparé un dulce, mira que me quedó bien. Y el orgulloso dice, porque no reconoce que usted lo hizo bien, dice, pero yo preparé uno, mira que la gente nada más habla de eso. El orgulloso no reconoce el valor de los demás. Ha observado que cada vez que menciona un tema, el orgulloso dice, pero yo hice esto, mira que yo hice un curso de eso, pero yo hice un curso, mira que tú no te imaginas. El orgulloso no reconoce nada de los demás. El orgulloso, lo único que le interesa es la autocomplacencia. Lo único que le interesa es que la gente se fije en él o se fije en ella. Los edomitas habían entrado en una categoría dentro del orgullo donde ellos se consideraban, como dice una frase común por ahí, la última Coca-Cola yo no sé por qué dicen Coca-Cola, y valga la promoción, pero bueno, no dicen la última agua o botellita de agua, no, es una promoción fuerte que se inventaron por ahí. Pero hermanos, déjenme decirle algo. La causa de la caída de Satanás
radicaba en el orgullo. Oh querubín protector, tú que moras, así dice la Biblia. Y el Señor lo echó de su presencia, porque quería ser semejante al Altísimo, que le dieran la gloria a Él. Entonces, hermanos, esta clase de autosuficiencia que tenían los edomitas se manifiesta también hoy día en personas que dicen: yo no necesito a Dios. Ellos se sentían plenamente seguros donde estaban. Hay personas que se sienten muy seguros en sus propias fuerzas, sus habilidades, sus talentos, su sabiduría. Con eso ya son suficientes. Entonces, hermanos, cuidado con esto. ¿A qué lo llevó entonces esa soberbia que evidentemente se refleja allí en estos versículos? A varias cosas. Número uno, dije el orgullo, ¿verdad? Pero fíjense el versículo 10, ¿qué nos dice? Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado. No se quedó solamente en su autosuficiencia, sino que eso lo llevó a ellos a injuriar a Jacob, una designación poética al pueblo. ¿Y qué es injuriar? Es agraviar, ultrajar, dañar, todo lo que usted sabe relacionado a este término. El orgullo gira solamente alrededor del ego y ataca a todo lo que desafía su reino supremo en la vida. Imagínense ustedes todas las cosas que pudieran haber dicho los edomitas del pueblo de Israel una vez estaban siendo llevados cautivos. Eso se llama hacer leña del árbol caído. Personas que encima de la desgracia del otro agravan su situación con palabras hirientes, con palabras ofensivas, con palabras que, como dicen por ahí, hay palabras que duelen más que golpes. Y como también dice Salomón, hay palabras que son como golpes de espada. Imagínese usted, como ha pasado en personas que están pasando por situaciones difíciles, sea económicas o familiares, de cualquier índole, y que alguien se acerque encima de eso a decirte: es que eso te pasa por tal cosa. Es fuerte eso. Pero hay personas que son expertas en injuriar en vez de ayudar, en vez de orar, en vez de ponerse a la orden, en vez de decir: Dios así lo quiso. Los amigos de Job, o dizque amigos de Job, ¿qué hacían ellos? Ellos todos giraban dentro de sus consejos y sus palabras, todo giraba en torno a una cosa. ¿Sabe cuál es? Tú tienes la culpa de lo que te está pasando. El libro de Job, todos esos discursos y todo lo que usted ve y que Job se defiende y que el otro habla, todo giraba en que él algo había hecho para que le pasara esa situación. Porque eso no podía pasarte a ti por pasarte. Y dijeron de Job tantas cosas y hasta de Dios hablaron. Pero Job habló muchas cosas en su desesperación. Sin embargo, él no habló mal de Dios. Y por eso sus amigos pagaron las consecuencias. Las palabras, hermanos, tienen peso. Y de la abundancia del corazón habla la boca. A veces, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, porque muchas veces con las palabras ofendemos y agraviamos a alguien que está recibiendo algún daño y que muchas veces no sabemos cuál es la causa. En el caso de Job, usted y yo conocemos ya la historia. El Señor dijo sí, le dio permiso a Satanás. Pero cada uno de nosotros vive procesos diferentes. Dios sabe por qué nos permite vivirlo.
¿quién soy yo para estar juzgando e injuriando a mi hermano o mi hermana por tal o cual situación, si Dios sabe y tiene el control de su vida? ¿Por qué yo no sustituyo estas cosas por la oración y por ponerme a la disposición para ayudar en lo que fuere necesario? Los edomitas encontraron una oportunidad para ellos maravillosa de deleitarse y comenzar a decir palabras horribles que solamente rompen el corazón. Pero no solamente esto, aparte de la injuria, vemos otra situación, versículo 11, ahí mismo. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. ¿Sabe cómo se llama eso en pocas palabras? Indiferencia. ¿Cómo dice el versículo? El día que estando tú delante, llevando extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y ahí echaban suerte sobre Jerusalén. En pocas palabras, tú eras uno de los que estaban también participando del cautiverio. La indiferencia, hermanos, es un estado del ánimo en el que no se siente inclinación ni rechazo hacia algo o alguien. No hay una cosa más terrible para algunas personas que sentirse ignorado. Que una persona te pase por al lado y le cause nada en lo absoluto lo que te suceda a ti, para bien o para mal. Y esto es un problema que no debe desarrollarse en ninguna persona que ama a Dios y que ama a su hermano. ¿Sabe lo que dice el Señor Jesucristo con respecto a sus discípulos y el testimonio que impacta al mundo, a las naciones? En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Todo lo contrario se está manifestando aquí. Había una indiferencia tan profunda que ellos estaban entretenidos en sus asuntos, teniendo una oportunidad de perdonar, quizás tener misericordia, pero sin embargo no lo hicieron. Y Dios le reprocha duramente esto a esta nación. Habían extraños que tú sabes que eran extraños, pero te quedaste allí y al final dice el texto, eras como uno de ellos. Porque a veces no somos directamente los que llevan cautivo, como en este caso, pero fueron partícipes por su dureza y por su indiferencia. Muchas veces, hermanos, la indiferencia nos hace ser partícipes en pecado. Hay cosas en las que no debemos de ser indiferentes. Como creyentes, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser intencional en amar a los demás. ¿Cuántas veces nos quedamos de brazos cruzados teniendo la oportunidad de ayudar a alguien que se va a caer? Pero decimos, ya, mira, se va a caer, se cayó, mira, yo sabía que se iba a caer. Indiferencia. Si tú ves a un hermano que no anda bien en los caminos del Señor, ¿qué tienes que hacer? Tocar la bocina para que todo el mundo sepa, orar o ir a ver cómo puede ayudar a ese hermano o esa hermana. ¿Qué posibilidades hay? Pero muchas veces la injuria antepone y la indiferencia las acciones que como creyentes debemos de llevar. ¿En qué momento has actuado con indiferencia cuando ves a un hermano en necesidad física o espiritual? ¿Nos limitamos a observar esperando que caiga? O como dice Santiago, si un hermano viene donde ti que carece de los artículos de primera necesidad y te expresa todo eso, teniendo con qué darle, tú le dices, calentaos y saciaos.
o más espiritual como se oye hoy día, yo voy a orar por ti, que Dios obre, y Dios diciéndote, obra tú también, porque yo te estoy enviando a esto. Pero siempre estamos espiritualizando cosas que Dios nos las pone en nuestro camino para que seamos canal de bendición a ellos. Pero se nos hace más fácil decir, yo voy a orar por ti. Y no es mal orar, pero también Dios nos manda a orar y actuar. Momento de actuar. Entonces, la indiferencia es un resultado del orgullo también. El orgullo de Edom lo llevó a ellos a creerse primero más que todo autosuficiente, a injuriar al pueblo, a cometer el pecado de la indiferencia, pero no solamente eso. Miren cómo estaban ellos en los versículos 12 al 13. Observen allí. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mar en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. ¿Cuántas cosas se mencionan allí que no debieron? Entre ellos estaba mofarse, burlarse de forma hiriente o despectiva. Dios acusa a este pueblo de cometer el pecado de gozarse maliciosamente por la desgracia de los israelitas. Y como parte de su burla, también vemos hoy día que hay creyentes que cuando ven a otros fracasar en algo dicen, se lo merecía. Yo sabía que le iba a pasar. Esto ni aún se nombra, hermanos, entre nosotros. Alegrarse del mal de otros. Alegrarse de que alguien está quebrantado. Alegrarse. Y algo que quisiera a Dios que nos ayudara también a poder corregir en medio de estas situaciones que se dan, y es que muchas veces somos tan prestos a informarnos, pero no para actuar debidamente. Es decir, disfrazamos la oración, como decía hace un tiempo acá, disfrazamos el chisme más bien como un motivo de oración. A veces, hermanos, nos mofamos de otros supuestamente camuflajeados de una oración, pero vamos a orar por esto. ¿Tú supiste lo que pasó con fulano? Sí, mira, y esto, pero vamos a orar. Pero mira, tú supiste que, pero vamos a orar por esto. Cuidado si disfrazamos el chisme con motivo de oración. Cuando tú oras por tu hermano, tú pones su causa en la mano del Señor. Dios no toma por inocente al culpable. Yo no sé si usted cree que Dios se alegra de estas cosas, pero no hay una cosa que Dios más aborrezca entre las cosas que hemos hablado, cuando usted se alegra por el mal de otros. ¿Sabía usted que existía la venganza en los tiempos bíblicos, ojo por ojo y diente por diente? Sin embargo, Jesús le dijo a sus discípulos, oísteis que había sido dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Jesús cambia en perspectiva lo que por mucho tiempo esta nación no había entendido y le dice, miren, el que te hiere en la mejilla, ofrécele, vuélvele también la otra. El que quiera de ti tomar prestado, no se lo rehuses. El que quiera que tú le des en camino 1 milla, ve con él 2 millas. Orad por los que os ultrajan, bendecid a los que os maldicen. La Biblia no nos manda a mofarse o a mofarnos de alguien que esté en calamidad. Los verdaderos creyentes son como se narran en 1 Corintios capítulo 12. Si sabemos lo que es la iglesia, un cuerpo, dice la Biblia que cuando un miembro sufre, los demás también sufrimos.
Si un miembro goza, los demás se gozan. Y Pablo dice, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Si queremos impactar al mundo, tenemos que manifestar amor los unos con los otros. No a la soberbia, a la autosuficiencia, no a la injuria, no a la indiferencia, no a mofarse, y mucho menos, el versículo 14, con esto voy finalizando. También, dice el texto, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Hermano, yo no sé si usted está entendiendo lo que se menciona allí, pero lo que se está mencionando allí llega ya al punto máximo de hasta dónde había llevado el orgullo de los edomitas, que lo llevaron a ellos a explotar al pueblo, a terminar, si fuera en términos dominicanos, a terminar de rematar. Esas son palabras mayores, hermanos. Estamos hablando que los que quedaban allí en las encrucijadas, ya que no había para dónde coger, que podían tener quizá una oportunidad de salvarse, y ellos podían extenderle la mano. ¿Sabe lo que estaban haciendo ellos? A los que se quedaban allí, lo terminaban de matar. Y los que quedaban, los entregaban para que siguieran ejecutándolo. Era un festival de maldad. Y ellos estaban ya explotándolo. ¿Usted han visto personas o camiones cargados de mercancía que se cae en la calle, en la carretera? ¿Qué hacen los buenos ciudadanos? Digo, en estos días hubo un video que aquí mismo donde ayudaron algo que se cayó y ayudaron y subieron el camión. Perfecto, eso hay que reconocerlo, porque aquí han habido casos que cuando se caen mercancías en el camino, eso es como un souvenir que toma todo el que va por ahí. Y yo espero y le ruego al Señor que entre ese grupo de personas que recogen y se llevan, no hayan cristianos ahí que digan que esta es la bendición de Dios para este día, porque todos lo bautizan y lo cristianizan. Ay, mira dónde se cayó esta caja, gloria sea al Señor, qué bendición, qué bendición. Esas son las bendiciones que uno no quisiera, ¿no? Ese pecado de Acán todavía sigue hablando hasta nuestra fecha. Sin embargo, cuando te devuelven de más en el colmado, ¿qué haces? Dice, gloria sea al Señor, se equivocó el colmadero. Se equivocó, no, vaya y devuélvalo. Porque muchas veces, hermanos, queremos beneficiarnos o aprovecharnos del mal del otro. Usted sabe que se equivocó. Usted sabe que luego va a haber un descuadre. Pero usted dice, no, pero Dios me cuadró a mí, míralo aquí. No, hermanos, eso es pecado. Los edomitas vieron una oportunidad para ellos no solamente ser espectadores del problema, sino ya definitivamente convertirse en ¿qué? En actores. Porque ya todo lo demás, usted pudiera decir, bueno, ya se mofaron, hubo indiferencia, injuriaron y todo eso, ya se quedó ahí. No, es que ya aquí ellos llegaron al punto de cometer la acción con ellos. Llegaron al punto de todo el que estaba ahí, que quedaba en la encrucijada, tú quedaste, adiós. Masacrando a los que quedaban. Los edomitas se trasladaron y vivieron entre el pueblo al que habían capturado, aprovechándose del hecho de que eran fugitivos, y usaron sus problemas y su desgracia para su propio beneficio. Entregaron a los supervivientes, se aprovecharon injustamente. Y hermanos, esto es muy serio. Dios aborrece cuando usamos la debilidad o los problemas de otros para nuestro propio provecho.
Cuidado con esto, porque aquí hay una carencia de amor que se repite varias veces en el texto de diferentes maneras. ¿Sabe qué dijo Pablo y dijeron los demás apóstoles? Permanezca el amor fraternal no fingido entre nosotros. El amor sea sin fingimiento. Y yo creo, hermanos, que es tiempo de que arranquemos del corazón el orgullo de Edom. El orgullo de Edom se reflejaba en la autosuficiencia, se reflejaba en la injuria, se reflejaba en la indiferencia, en mofarse, pero también en explotar a sus hermanos lejanos, pero que eran sus enemigos. Yo pregunto, ¿de qué manera se manifiesta el orgullo en tu vida? Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Antes del quebrantamiento es la altivez. Y Dios está invitándonos cada día como iglesia a amarnos, a manifestar el amor de Cristo, porque el amor verdadero, el amor ágape, dice la Biblia, que no es jactancioso. El amor no busca lo suyo, el amor no se envanece. El amor de Cristo es diferente al amor del mundo. El mundo ama a su modo, nosotros amamos a la manera de Dios. Y necesitamos quitar estas actitudes que no nos permiten crecer como creyentes. Cuidado si la injuria es algo habitual en nosotros. Cuidado si la indiferencia ante situaciones de dolor, ante situaciones de tristeza de nuestros hermanos, quizás por la pérdida de un ser querido, quizás por cualquier situación económica y no nos causa nada. Cuidado si el pecado de la indiferencia nos esté arropando y no nos damos cuenta. Como creyentes, hermanos, tenemos que pedir al Señor que nos muestre en qué cosa estemos fallando. Pero cada una de estas cosas son simplemente manifestaciones del orgullo. El orgullo es más amplio de lo que usted se imagina. Solamente lo estamos ilustrando en estas actitudes que tomaron los edomitas. Así que, amados, que Dios nos ayude a que podamos manifestar a Cristo. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Qué hacemos nosotros para manifestar amor a los demás? ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que sustituir la soberbia, tenemos que sustituirla por la humildad. Recuerden, aunque el pueblo de Edom se remontara como el águila, hicieran su nido en las estrellas, allá arriba, dice la Biblia que de allá Dios lo derriba. El orgulloso entiende que nunca va a ser derribado. El orgulloso entiende que siempre van a haber momentos de abundancia, y cuando llegan los momentos de escasez, ahí es el quebranto y el crujir de dientes. Vivamos como extranjeros. Vivamos entendiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y que todo lo que tenemos aquí en esta tierra, o las pocas cosas que podamos adquirir, fue porque Dios así lo quiso. Pero no estemos peleando una batalla imposible, porque Dios no nos prometió tantas cosas que hoy día la gente busca. Con tener a Cristo lo tenemos todo. Porque cuando salimos de esta tierra, así como partió nuestro hermano Adolfo, realmente morir en Cristo es ganancia. Morir en Cristo es ganancia, porque la vida de paz y gozo que se vive con el Señor no se compara con las cosas que se viven en esta tierra. Así que, amados, quitemos ese orgullo de Edom en nosotros y vivamos una vida cristiana digna, para honra de Dios, y que pueda ser de bendición y estímulo para nuestros hermanos en la fe. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos.
Y hoy, luego de escuchar este mensaje, te pedimos perdón. Porque para esto, ¿quién es suficiente? Posiblemente en alguna de estas áreas estemos fallando, quizás como manifestación del orgullo.